Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para corregir algunos temas más bien y para configurar unos nuevos que no están contemplados en la Constitución del 91, lo que hemos visto por parte de los sectores de extrema derecha ha sido realmente lamentable e incluso patético. Entre otras cosas, por ejemplo, la señora Vicky Dávila y otra cantidad de candidatos de derecha pues salieron a decir que el objetivo de Gustavo Petro alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente era perpetuarse en el poder, no salir de la Casa de Nariño y otra cantidad de tonterías. Y el debate, tristemente, lo están tratando de enfocar solamente en este aspecto. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro les dejó claro que la Asamblea Nacional Constituyente se iba a debatir con un nuevo Congreso, no con este Congreso que ha obstruido las reformas sociales, se ha opuesto a una cantidad de reformas que son necesarias en nuestro país para el pueblo colombiano, pero que pues por supuesto a los congresistas de élite no les interesa tocarlas, no les interesa debatirlas y por eso pues le huyen incluso ese mismo debate. Y entre otras cosas, pues también va a ser discutida o debatida la Asamblea Nacional Constituyente cuando el propio presidente Gustavo Petro ya no esté en la Casa de Nariño, sino que pues esté, y es lo que esperamos, otro gobierno progresista, pero no encabezado por parte del presidente Gustavo Petro. Entonces, el presidente les dice, pues por supuesto, acá yo no pretendo ser dictador, él siempre ha dicho que saldrá el 7 de agosto del 2026 de la Casa de Nariño, tal cual como se estableció por parte del pueblo colombiano en su momento, y que será otro gobierno progresista y otro Congreso, esperamos también con mayorías progresistas, quienes debatan lo que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente, que ya está en un proceso de recolección de firmas. Y le termina tumbando la mentira al uribismo, a la derecha. Terminan cayendo estas fake news porque coloca los puntos que él quiere sean tratados en esa Asamblea Nacional Constituyente para el debate. Y uno esperaría por parte de los sectores de oposición que tengan por lo menos, la altura de dar un debate como lo necesita el país. No con mentiras, no con miedo, no con terror como suelen hacerlo, sino con argumentos y con la verdad. Es decir, esto es lo que está en el texto porque el texto es público, lo puede leer cualquier colombiano. Y eso es lo que se va a debatir, así de sencillo. Eso es lo que se busca debatir. Entonces, que no nos pase, por ejemplo, lo que sucedió con el acuerdo de paz en el gobierno de Santos, que era un documento extenso, pues no es tan extenso como el acuerdo de paz, pero quienes terminaron llevando la narrativa con una cantidad de falsedades, de mentiras, pues fue la oposición en ese momento también encabezada por parte del uribismo, diciendo que Timochenko iba a ser presidente, pues colocando también una cantidad de narrativas falsas y narrativas morales que eran mentirosas, diciendo básicamente que lo que buscaban de una u otra manera era convertirnos en Venezuela o en Cuba. En fin, ustedes recuerdan todas las mentiras que hizo el uribismo en el acuerdo de paz, que incluso quien era el jefe de campaña o jefe de debate en ese momento de el no alrededor del acuerdo de paz, terminó confesando días después del plebiscito que ellos hicieron campaña a punta de mentiras, porque dijeron acá la única forma de que ganara el no era mintiéndole a la gente. No termina confesando él. Entonces, que no nos vaya a ocurrir lo mismo de cara a lo que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Peligro! Petro y Cepeda contra la Corte Constitucional. No es en contra de la Corte Constitucional. De hecho, todo lo que se está presentando por parte del gobierno nacional, incluso el decreto de emergencia económica, tiene un control por parte de la Corte Constitucional. Aquí no es en contra y no se busca hacer lo que hizo en su momento pues el político que tanto admira a Vicky Dávila y hechuzar magistrados o atacarlos o perseguirlos o que pierdan independencia. No, más allá de si uno está de acuerdo o no con sus decisiones, son instituciones independientes autónomas al igual que el Banco de la República, que no significa que uno no las pueda criticar. Se pueden criticar, pero son autónomas, independientes. Y obvio a favor de los bandidos, que es lo que siempre, Vicky Dávila que está tan hundida, a mí ya hasta pesar me da con Vicky Dávila porque está hundida. Ella se creyó presidente, como hay una sección en un canal tradicional que se llama así, se creyó presidente de este país, termina renunciando a la dirección de la revista Semana, que ya era patético el trabajo que hacía allí, y termina renunciando a eso para meterse a la política creyendo que tenía alguna posibilidad, se creyó el cuento, y hoy está muy quemada, está bastante quemada. Creo que la más chamuscada, entre otras cosas, de muchos de los nombres que aparecen en la baraja de la derecha. Y como no tiene posibilidad alguna, miente
con discursos como estos. Petro Cepeda y su escandalosa constituyente, bajo el pretexto del bloqueo institucional, que no es otra cosa que el límite que la democracia le pone a un mal gobierno. Una constituyente así no es reforma, es un atajo peligroso para robarse el país. ¡Ojo! Esto es lo que están haciendo. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente mediante recolección de firmas sin pasar primero por el Congreso. Modificar el equilibrio de poderes gravísimo, con cambios a la Corte Constitucional y al sistema de controles. Miren, todo esto que está diciendo ella no está en el texto. No está en el texto, pero como Vicky sabe que la mayoría de colombianos pues no van a tomar el texto, lo van a imprimir o lo van a buscar en internet y se van a sentar juiciosos a leerlo, pues prefiere hacer un video de 1 minuto mintiendo de manera descarada. Y es la estrategia de cara al 2026. ¿Cuál argumento? ¿Cuál propuesta? ¿Cuál debate con la verdad? No, vamos a mentir, que si mentimos es más fácil para que pues tratemos de sacar a los otros no rivales de la derecha que tiene Vicky Dávila y tratar de llegar a la presidencia. No les da, amigos, no les da. Limitar o rediseñar el Congreso bajo el argumento del bloqueo institucional. Intervenir el Banco de la República poniendo en riesgo su independencia. Lo quieren manejar así con un dedito. Reescribir reglas económicas y sociales para imponer su agenda por vía constitucional. Beneficios para los violentos más y ampliación de la JEP. ¿Dónde? A ver, beneficios para los violentos. Bueno, y le preocupa el tema de la ampliación de la JEP, ¿no? Le temen a la verdad. Una cantidad de mentiras, ¿no? Entonces el presidente Gustavo Petro les empieza a contestar a esta cantidad de sinvergüenzas y les dice: no voy a ser dictador. No insulte. De hecho, esto se lo está contestando a Juan Daniel Oviedo, donde dice el señor Oviedo, que está en la misma consulta con Vicky Ávila: Colombia no necesita una nueva constitución, necesita un nuevo gobierno que sí respete la ley y la haga cumplir. ¿Cómo que? La mayoría de estos personajes, bueno. Dice el presidente: no voy a ser dictador, no insulten, ni la constituyente se hará en mi gobierno. Miren, de entrada se les cae la primera mentira. De entrada. Usted lideró el gobierno de Duque, y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Entonces no pueden salir los uribistas a decir: no, cumplamos la Constitución del 91, cuando quienes no han cumplido e incluso han vulnerado la Constitución del 91 en reiteradas ocasiones han sido los políticos de extrema derecha y los gobiernos de extrema derecha. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras le quitaban la vida a jóvenes en el estallido social? Que pedían, entre otras cosas, que se cumpliera la Constitución del 91 y que se hicieran cosas incluso más allá que ni siquiera la ley o la propia Constitución contemplan, porque también en algunos asuntos se ha quedado muy atrás. ¿Sabía usted que a esos jóvenes que le quitaban la vida y apresados, la inteligencia policial de su gobierno los vendió como terroristas pagos por Venezuela a la inteligencia policial de Estados Unidos? Hasta ese exabrupto total y estúpido llegaron por el odio aporofóbico que desataron. Por eso llevaron a miles a la cárcel como los dictadores que han habido en las Américas. Por ejemplo, uno debería tener un sistema de justicia que al joven que protesta no lo presente como terrorista por el simple hecho de exigir sus derechos. Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto. El Estado Social de Derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos, derechos de campesinos, de mujeres, de jóvenes y de trabajadores en general, solo por tocar un tema: la reforma agraria, porque durante tantos años ningún gobierno de derecha hizo la reforma agraria. La Constitución del 91 habla también, por ejemplo, de la obligación de hacer la paz, pero en los gobiernos de derecha no tienen la intención de hacer la paz, porque el conflicto les beneficia, porque es la forma de tener un discurso cada 4 años. Lo invito a no confundir el Estado Social de Derecho con el neoliberalismo burdo, ni la democracia con las dictaduras de quienes quisieron refundar la patria en la vieja Constitución dictatorial del 86. Pero entonces salió Humberto de la Calle diciendo que acertaba el monseñor Rueda cuando decía: una asamblea constitucional puede ser factible, pero no hay que mezclarla con un año electoral. Pero miren que incluso el monseñor Rueda no está en desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que pues no se debería hacer en época electoral. Y yo creo que en época electoral es que toca hablar de estos temas, porque en época electoral es cuando salen esta cantidad de mentirosos cada 4 años.
Incluso muchos o muchas de ellas aparecen solamente cada 4 años a hacer politiquería barata. Aquí es cuando se tienen que dar estos debates. Es un error decir simplemente que la Constitución